Buenas tardes. Me dejo la red de seguridad por aquí por si me quedo sin voz. Y fijaos que he decidido cambiar un poco el guión, lo siento a mi equipo y al equipo con lo que hemos estado co-creando esto, porque os quiero transmitir que siento mucho agradecimiento, ¿no? Daros cuenta que esto era el postre, era parte del final de la conferencia, siento el spoiler, pero al escuchar, ¿no?, cada canción, cada ponencia, al ver todo el trabajo y cariño que se ha puesto aquí en diferentes generaciones, ¿no?, porque si habéis podido estar involucrados, habéis visto que hay muchas personas involucradas en lo que está pasando hoy aquí. No puedo sino sentir mucho agradecimiento. Expectativas altas, me toca cerrar, pero fijaos, esto creo que lo decía Spiderman o el tío de Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y fijaos que esto es algo muy interesante, ¿no?, porque hoy se ha hablado de responsabilidad también. Se ha hablado de muchas cosas que tienen que ver con el tema que me toca traer a mí hoy aquí, ¿vale? Así que antes de nada, muchas gracias, porque gracias a todo lo que ha pasado yo puedo estar hoy aquí. Esto y cantidad de personas que me han precedido, ¿vale? Fijaos, nos une mucho más de lo que nos separa. Y esta es la pregunta que os traigo para hoy, ¿no? Es una pregunta que me hago a menudo. ¿Ponéis más foco en lo que nos une o ponéis más foco en lo que nos separa? Y cogiendo un poco lo que ha pasado también en el día de hoy, hay evidencias para todo, ¿no? Por un lado, con mi círculo más cercano se lo decía, digo, ¿cómo puedo llegar a todo el mundo y no herir sensibilidades, ¿no? Sabiendo que trabajo con personas de 10 a 75 años y hay personas maravillosas en todas las generaciones, pero lamentablemente, como bien sabemos, hay personas que no lo están haciendo bien, ¿no?, en todas las generaciones. De ahí un poco el debate de hoy, ¿no? Fijaos que lo que comentaban, hoy tal vez no va ni incluso de mí, va de algo mucho más profundo, que es lo que nos une, más que lo que nos separa. Porque fijaos que en el mundo ingenieril en el que me tuve que mover varios años, ¿no?, y que me ha aportado mucho, cuando íbamos a resolver un problema complejo lo dividíamos en partes. Intentamos entrar en cada parte para intentar resolverlo, ¿no?, a nivel individual, pero luego se nos olvidaba muchas veces unir. Y creo que de alguna manera esto nos está pasando a nivel generacional. Ponemos etiquetas, ponemos sesgos para comprender, pero a veces eso nos separa mucho más de lo que nos une. Por otro lado, fijaos, ¿no?, hay frases que ayudan o no ayudan dependiendo cómo las utilicemos. Los tiempos difíciles crean personas fuertes, las personas fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean personas débiles y las personas débiles crean tiempos difíciles. Se atribuye a G. Michael Hoff y depende cómo lo utilicemos, por eso os digo que ahí está nuestra responsabilidad. Porque ¿qué son personas fuertes? ¿Qué son personas débiles? ¿Qué son tiempos fáciles o difíciles? Cuando en muchas ocasiones esto es lo que nos está separando, ¿no? Yo pienso en mis abuelos y han pasado momentos súper complejos, en mis padres, ¿no?, en mis familiares, en mi generación, que creo que soy de los mayores, se lo comentaba hoy, ¿no?, que soy todavía millennial, ¿no? Creo que todas las generaciones tienen sus retos y en ocasiones esto no habla de nosotros, ¿no? Y esto es un poquito también lo que os quiero comentar hoy, porque esto mal utilizado es lo que está apuntando. Y hace no tanto me decían, ¿no?, que cuando apuntas a alguien te estás apuntando a ti con 3 dedos, ¿no? Como en ocasiones lo que decimos habla más de ti que de la persona que tenemos encima, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con el amor y el miedo. De esto os voy a hablar hoy, pero también se ha hablado en las otras ponencias. Fijaos, entonces, ¿vamos a seguir buscando culpables y responsables fuera? Esta es una opción, ¿vale? O vamos también a asumir nuestra parte de responsabilidad y co-crear juntos un futuro mejor. ¿Y por qué os decía lo del principio? Se ha comentado en una potencia de hoy. Yo también tengo evidencias, ¿no? Ha habido gente que no me lo ha puesto fácil. Pero lo que está claro, y esto nos lo han dicho muchas veces, que si vas a la guerra tienes que cavar 2 tumbas. Y cuando estás con este foco, yo os digo que muchas veces algo se acaba apagando dentro de ti. Por eso yo también hoy, parte de lo que os quiero contar es otras herramientas que a mí me han venido muy bien, otros puntos de vista, para entender cómo esa persona que a veces incluso que yo siento que me está atacando, está sufriendo. Esa persona que tengo enfrente quiere ser feliz a su manera. Esa persona que me está atacando tiene familia, ¿vale? Y no os digo que esto sea para perdonar ni ir a un lugar de buenismo, que yo a veces caigo también ahí, sino para comprender mejor y desde ahí tomar la mejor decisión. Porque si ponemos foco únicamente en lo que nos separa, ya sabemos cómo va a acabar la película, ¿vale? Entonces, fijaos, en base a esto he querido hilar 3 historias, ¿no? 3 historias personales, pero que igual os sentís también muy identificados. La primera de ellas la he titulado así, ¿no?, el miedo al rechazo y al esfuerzo. Las personas que me conocéis sabéis que, bueno, como todos, antes lo comentaban otros compañeros en las otras ponencias o incluso en las canciones que nos habéis regalado, ¿no?, no son las cosas como parecen. El éxito social, uno ve lo que ve y a veces nuestra mente ve lo que quiere ver, ¿no? Sabéis, Lambos, Ferraris, bueno, está bien, pero muchas veces son alquilados, únicamente tienen la parte externa y el motor está quemado y también son de verdad. Por eso os quiero decir cómo en ocasiones no contamos toda la historia que hay detrás. Yo, por ejemplo, en mi caso, está un poco abrumado cuando me estáis presentando, porque eso habla de una parte de mi vida, pero no habla cuando en el colegio me dijeron que el fútbol no valía para nada y tuve la suerte de estar 4 años en la cantera de un equipo de primera donde posiblemente tuve unas de las mejores vivencias de mi vida. Eso no habla de las veces que en el colegio y instituto me dijeron que no iba a acabar industriales en 5 años.
¿Vale? Esto tampoco habla de las veces que me han rechazado a nivel laboral y a otros muchos niveles. Entonces, daros cuenta que todos tenemos una historia detrás. Esto también se ha hablado hoy. Todos tenemos complejos, miedos, traumas, momentos difíciles que vamos sobrepasando y en ocasiones, cuando no se gestionan bien, estaréis conmigo que a veces atacamos, ¿no?, a otras personas que pasaban por ahí. Entonces, daros cuenta cómo el miedo al rechazo en ocasiones ha hecho que yo me haya preparado tanto. Eso que habéis escuchado de mí al principio es el resultado de una persona que ha tenido un pavor porque le rechazaran desde pequeño. Yo, todo lo que he estudiado, todo lo que me he esforzado, cada día que jugaba, yo jugaba de portero, de titular, cada vez que quedé de los primeros de la promo, yo no sentía mucho, porque no era el objetivo que daba el primero, era que no me dejaran de querer. Por eso fijaos que incluso tengo un diploma de los primeros años de edad que ponía al más esforzado del colegio, 6-7 años. Imaginaos, ¿no?, la historia que hay detrás de cada persona. ¿Y por qué os cuento esto? Por algo muy interesante, porque ese esfuerzo se activa de alguna manera para ganar amor y todos estamos buscando amor. Esta es un poco la pregunta, ¿no? ¿Por qué nos rechazan o nos sentimos rechazados? Fijaos, en ocasiones hay una falta de empatía, de comunicación. Hoy se ha hablado también, pero también de mucho miedo. En ocasiones la persona que no te está cogiendo en una entrevista tiene miedo a que le quites el puesto. A veces no serás el mejor, totalmente de acuerdo, pero yo cada vez me estoy encontrando con personas que el miedo es una emoción maravillosa, pero mal utilizada, si domina tu vida, te puede echar abajo a ti y a la gente que te rodea, ¿vale? Entonces, daros cuenta que todos tenemos motivos para tener miedo. Todos nos sentimos rechazados y a veces rechazamos a otra persona, a veces por miedo. Luego en la segunda historia os hablaré de otra emoción predominante. Porque fijaos, todos estamos en peligro de exclusión. ¿Y por qué os digo esto de que todos estamos en peligro de exclusión? Porque los jóvenes están en peligro de exclusión. Hoy lo hablábamos también, ¿no?, en los pequeños descansos y demás. Problema para acceder al mercado laboral. Cada vez te piden nuevos idiomas, 3 o 4. Parece que el siguiente grado y máster, ¿no?, necesitas un poquito más, ¿no? Esto es una realidad, pero también os hablo de personas de 40, 50 y 60 años con las que trabajo y he trabajado estos años. Tienen miedo a que les echen y no encontrar un trabajo nuevo. La inteligencia artificial, la parte de conexión digital, desconexión digital, ¿no? Esto está yendo tan rápido que estamos dejando a mucha gente por el camino, pero os hablo también de los mayores, ¿no? Mi padre no hace tanto iba con la libreta a intentar validarla en el banco, porque tiene mucho miedo a la parte online. ¿Sabéis que se la desactivan cada vez más a menudo? ¿Sabéis que incluso han puesto una cuota cuando pasas por ventanilla para actualizar la libreta? Y yo no estoy juzgando esto, intento ser neutro, pero quiero que pensemos cómo esta velocidad de cambio tecnológica está dejando a mucha gente atrás. Entonces, si hablamos de inclusión generacional, creo que tenemos que hablar de todas las generaciones, porque de nuevo hay gente maravillosa en todas y hay gente que ha construido este país o ha construido lo que conocemos del mundo y creo que no se merecen que les estemos dejando atrás. Por eso qué importante, ¿no?, ser conscientes que yo ahora mismo estoy dejando una herencia a la gente que viene detrás de mí, pero que de alguna forma también he recibido una herencia con la que tengo que ser responsable. ¿Y por qué os cuento esto? Porque fijaos, Jiddu Krishnamurti, una de las frases que le atribuyen es la siguiente: no es sano adaptarse a una sociedad enferma. Es una frase muy fuerte, ¿no? Y fijaos que cada uno tendrá el concepto de enfermedad que tenga. A veces no es solo la ausencia de salud. Esta rapidez, esta parte de redes sociales. Yo a veces cuando trabajo con gente muy jovencita en colegios e institutos lo digo, cuidado con las redes sociales, tenéis una ventana al mundo tan grande, pero no hay filtro de lo que es verdad ahí. Hoy se ha hablado, ¿no?, de sexualidad, se ha hablado de motivación, se ha hablado de confianza, se ha hablado de la importancia de querernos más y mejor, ¿no? Se ha hablado de tantas cosas que bajo mi punto de vista también tienen que ver con esto. ¿Y si tuviéramos que detenernos un poco y entender si lo que estamos construyendo nos está llevando a un abismo, ¿no? Es como esta viñeta que habréis visto en ocasiones, que estamos corriendo y por no mirar vamos a acabar cayendo todos en cierto abismo. Y esta frase me ayuda a pensar esto, ¿no? ¿Estamos realmente co-creando una sociedad que es sana y natural para el ser humano? Y ahí lo dejo. Fijaos, la segunda historia tiene que ver con el amor y la sobreprotección. Esto es algo que me llega también de muy cerca, ¿no? Al igual que muchas veces me han rechazado, en muchas ocasiones me han dicho que podía con todo, que no tenía derecho a no dar mi talento al mundo, que no tenía derecho a acompañar a otras personas. Y a veces ha sido una mochila tremenda. Esa parte de esfuerzo que os comentaba antes ha sido por seguir ganando amor. Entonces, daros cuenta que incluso el amor mal utilizado acaba acabando en sobreprotección. Estudiando coaching también hace 8 años, un profesor que tuve me dijo: Rodri, fíjate en esto qué bonito, ¿no? Tu intención es positiva, quieres ayudar a toda la gente que tienes cerca, pero a la vez de ayudar les estás privando de un aprendizaje, de una caída. El día que no puedas estar y la vida les traiga algo bastante grande, no van a poder levantarse. Fijaos que incluso con una intención positiva a veces estamos haciendo cosas muy complejas. ¿Os han dicho alguna vez: estudia algo de verdad, trabaja de verdad, cómprate un piso, ¿no? Cásate, ten familia? Esto ha salido también hoy, ¿no? Y fijaos que a veces va con la mejor intención del mundo, pero también incluso así estamos haciendo mucho daño. ¿Y por qué os cuento esto? A veces sientes que no puedes fallar a nadie y es de proteger a todos. ¿Os ha pasado esto alguna vez?
Fijaos la historia, ¿no? Algo que surge con una intención positiva, pero que si no tienes en cuenta la otra parte, puede hacer mucho daño. Y esta es en parte la historia de mi vida. ¿Y por qué os digo esto? ¿Qué hay debajo de esa conducta de sobreprotección? Os doy algunas ideas, ¿no? A veces es el miedo a que la gente que quieres no pase por lo mismo que tú pasaste. Pero estaréis de acuerdo conmigo. ¿Qué sucede cuando cogemos un animal salvaje, ¿no? Le criamos en casa y después le soltamos a la jungla de la vida? Creo que es súper injusto algo que está pasando hoy en día, ¿no? Se habla de generaciones frágiles, de generaciones de cristal, cuando realmente nosotros somos también corresponsables de lo que ha pasado. Mis padres me han dado lo mejor que tenían y mis padres querían que no pasara por lo que ellos pasaron. Y esto a veces es contraproducente. Por eso intento ser muy neutral. Al igual que creo que cada generación da lo mejor que tiene, creo que hemos de unirnos de nuevo y dar cuenta si es lo mejor que toca. Lo que creo que estaremos de acuerdo es que no es justo cuando de alguna forma crías un animal salvaje en casa, soltarle luego en la jungla y decir, oye, pobrecito, es débil, es frágil, no sabe sobrevivir. ¿Y por qué os cuento esto? Fijaos, intentamos plasmar nuestro punto de vista, nuestro concepto de felicidad, nuestro concepto de salud, nuestras expectativas, éxitos en los demás, y a veces con mucho amor y a veces con mucho miedo. Fijaos que muchas veces esta sobreprotección surge porque tengo miedo que recorras un camino que yo no he recorrido. Y esta también es la historia de mi vida. Fijaos, Real Academia Española, 2001. Esta tarita que tengo viene de tiempo atrás, ¿no? De hecho, ya estudié psicología en bachiller. Y fijaos lo que podíamos leer entonces, ¿qué es la felicidad? Entre ellos, una acepción, estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien. ¿Cuántas personas han perseguido esto y siguen siendo no felices? ¿Y qué se nos está inculcando? Cómprate un piso, cómprate un mejor coche, un mejor traje, ¿no? Y no digo que esté mal, digo que igual es tiempo de volver a redefinir qué es felicidad para ti. Y es que igual cada generación está intentando ser feliz a su manera. Y creo que esto como mínimo debemos respetarlo y al menos comprenderlo y entenderlo. ¿Y por qué os digo esto? Porque esto hila con la historia número 3 que os traigo para hoy, la importancia de encontrar un espacio. Fijaos, llevo 5 o 6 años estudiando temas de reducción de estrés, neurociencia, mindfulness, con gente de Estados Unidos, con Iracara, una empresa que está en España haciendo cosas muy bonitas. Y fijaos, una de mis profesoras me regaló algo precioso que tiene que ver con lo anterior. Me dijo, Rodri, la firmeza la tienes de base. La firmeza la he tenido que definir por lo que os comentaba anteriormente. Y está bien, ¿no? El problema es cuando la utilizamos mal. Pero la amabilidad, ¿qué tal la llevas? Veo que eres amable con los demás, pero ¿cómo vas con la amabilidad por dentro? Me voy dando cuenta con el tiempo de algo súper interesante, que es que puedes querer llamar fuera en función de cómo amas y quieres dentro. Y yo muchas veces me he ido dando cuenta que esa amabilidad dentro es la que tenía de alguna forma una asignatura pendiente, ¿no? Muchas veces lo fácil para mí ha sido quitarme de la ecuación, estar pendiente de los demás, pero en algún momento de mi vida, hace no tantos años, me tocó ponerme en el centro y entender qué había ahí. Por eso os digo, ¿no? La importancia de encontrar un espacio. Esto tiene que ver también con las generaciones. Esta profesora me decía, Rodri, puede ser firme y amable. Yo pensaba que solo podía ser una cosa y ahora lo que os invito a pensar es cómo hacemos que todas las generaciones puedan estar en la misma ecuación. Porque si echamos a los más mayores demasiado pronto y no hemos aprendido de sus errores y aciertos, los volveremos a cometer. Y esta es la historia de nuestra vida. Si no cuidamos bien a la juventud, que ya sois el presente y el futuro, pues no esperemos cobrar la pensión dentro de unos añitos, ¿no? Entonces, daros cuenta, como esto es un ciclo virtuoso bajo mi punto de vista, que tiene mucho que ver con encontrar estos espacios, con tender puentes nuevos, con intentar comprender, aunque no esté acorde a nuestros valores, qué es lo que quiere la persona que tenemos delante. ¿Y por qué os cuento esto? Esto entra, ¿no? En relación con la parte generacional. Al igual que la firmeza y la amabilidad pueden convivir, lo mismo hemos de hacer con las distintas generaciones. Creo que aquí está el asunto. Tenemos evidencias para seguir apuntándonos con el dedo, pero creo que así no vamos a llegar a ningún lado, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan urgente, importante y necesario llevar a cabo esto? Curva de población, sistema de pensiones, sistema educativo, sector primario. Mirad donde queráis, os he hablado de todo esto también, ¿no? Es decir, no tiene sentido que nos estemos atacando cuando todos tenemos bienes comunes. Y aquí es donde toca, ¿no? Entender que tenemos metas comunes. Y una frase muy importante que os quiero traer es esta atribuida a Viktor Frankl. La última libertad humana reside en el espacio entre el estímulo y la respuesta. Esta persona creó un libro maravilloso, El hombre en busca de sentido, que a mí me ha ayudado mucho estos años, ¿no? Comprender que este propósito que se hablaba antes es base para levantarte cada mañana, para comprender que es necesario integrar, que es necesario entender todo lo que nos une, ¿no? Para crear puentes y proyectos comunes.
¿Y por qué os digo esto? Porque tal vez te has sentido identificado con estas tres historias. Un plan de acción, algo que os invito a hacer, ¿no? Es una invitación, no es una imposición. Y esto, como veis, no es la verdad, es mi punto de vista. Pero seguro que ha venido alguien a vuestra mente durante estos minutos, ¿no? Y os invito, ¿no?, a intentar entender el para qué de ese comportamiento, ¿no?, el para qué de esa amenaza, por qué posiblemente se está moviendo esta persona en esta dirección. Y de alguna manera ver qué efecto está provocando en ti. Porque lo que está claro, bajo mi punto de vista, y tiene mucho que ver con lo que os quería trasladar hoy, es que un lo siento, un gracias, un te quiero, no deberían quedarse nunca en un cajón. Fijaos, yo con 18 años tuve algunas pérdidas, algunas más tangibles, algunas más intangibles, y a partir de ahí me empecé a dar cuenta que esto tenía una vida finita, ¿no? Yo también he pasado por varias crisis existenciales, no muy profundas, pero creo que lo suficientemente fuertes para empezar a espabilar, ¿no? Y hubo un momento, con esos 18, 19 años, que me empecé a dar cuenta que no deberíamos guardarnos estas cosas. Hay gente que les vemos fuertes por fuera, pero que necesitan también un abrazo, un gracias, un lo siento, y daros cuenta que estas cosas son las que nos lamentamos en el lecho de muerte, ¿no? Es algo paradójico. ¿Y por qué os digo esto? Porque esto tiene que ver con el mundo laboral, pero tiene que ver con las familias, tiene que ver con los sistemas, ¿vale? No os guardéis esto. Y sobre todo, si creéis que hay alguien que se merece esto, pues no dudéis en mandar un mensaje y hacer una llamada, ¿vale? No quiero ser catastrofista, pero hay cosas que hay que hacerse cuando se tienen que hacer, ¿no? Y no dejarlo para el postre, como adelantábamos antes. Y fijaos, ya estamos terminando, ¿no? Al final tenemos dos opciones, como casi todo en la vida, ¿no? Puedes incentivar tu luz o apagarla de los demás, ¿no? Puedes, de alguna manera, poner foco en lo que te separa o poner foco en lo que te une, porque tu mente va a encontrar evidencias por todos lados. Pero en esta pregunta reside la gran clave. ¿Y por qué os digo esto? Porque yo también tengo motivos para pensar a diario que nos vamos a ir al traste. Pero por eso la importancia, ¿no?, de parar, ganar un espacio y entender todo lo que nos une. Os dejo dos regalos que para mí me han ayudado muchísimo estos años. Decide convertirte en el cambio que quieres ver en el mundo. Cuando surja todo esto que estamos hablando, pon foco en ti. No, intenta inspirar con el ejemplo. No es fácil, pero a mí me ayudó un montón. Y la segunda tiene que ver con Edmund Burke también. Fijaos, para que el mal triunfe solo hace falta que las personas de bien no hagan nada. Creo que hoy se ha hablado de esto, ¿no? Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Todos tenemos la posibilidad de hacer la vida más fácil a los demás. Y todo pasa por lo que os comentaba, ¿no? Y de aquí la pregunta crítica, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú y qué vas a hacer para crear puentes intergeneracionales, integrar todas las personas y trabajar por un futuro mejor para todos? Porque os digo de corazón, todo el mundo está buscando amor, todo el mundo está pasando algún tipo de duelo, todo el mundo quiere tener un buen salario, todo el mundo quiere que la gente que quiere no tengan problemas, y muchas veces este exceso de estrés, este exceso de ansiedad, este exceso de pánico y de inmediatez nos está haciendo acabar tal vez con lo más importante que tenemos. Dicho esto, te invito a recordar a menudo que nos une mucho más que lo que nos separa. Y para terminar, te invito también a pensar lo siguiente, ¿no? Te deseo una buena vida. Creo que lo que ha pasado aquí hoy, creo que este trabajo que hemos hecho como equipo ha sido gracias a todas las generaciones, ha sido gracias al equipazo de Cecine, a Cecine también, a cantidad de proveedores y clientes que están alrededor, y creo que esto ha sido un ejemplo de que podemos seguir teniendo fe, de que depende de uno, ¿no?, ocuparte de tu parte de jardín y que realmente merece la pena y la alegría. Muchísimas gracias.